Bienvenidos a esta iniciación al Reiki Usui. Deseo de todo corazón que esta herramienta te permita acceder a un nuevo nivel de conciencia y a través de ahí puedas abrir tu mente y tu corazón a la experiencia de esa otra dimensión que también existe, que también es accesible para ti y que tiene un poder transformador brutal sobre tu realidad en el ego. Es muy importante aclarar que somos seres duales y fruto de esa naturaleza dual tenemos la capacidad de vivir en diferentes estados de conciencia. Como mínimo dos, podríamos clasificarlo quizás de esta manera. El nivel del ego, que es el tipo de vida que tenemos a nivel cotidiano, ¿no? Donde tenemos un nombre, unos apellidos, un número de DNI, somos trabajadores, madres, padres, amigos, tenemos diferentes roles, un personaje que se va adaptando a un escenario constantemente cambiante y lleno de desafíos. Es un nivel de realidad en el que vivimos reaccionando absolutamente a todo lo que ocurre en base a nuestra experiencia pasada, condicionados por el dolor heredado y experimentado a lo largo de nuestra vida. Y esto convierte este nivel de realidad, este nivel de conciencia, en algo bastante denso, complejo y en muchos momentos agotador. Obviamente también hay cosas maravillosas en esa dimensión, pero es una dimensión con un nivel de frecuencia denso, bajito, ¿no? que nos lleva muchas veces a vivir en el sufrimiento, en la lucha, en el dolor y sin encontrar demasiado sentido a muchas de las cosas que ocurren, ¿no? El hecho de abrirnos al Reiki o a otras muchas disciplinas con una mirada holística implica que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la conciencia de la esencia. Yo me gusta llamarlo así porque en realidad nacemos y parece que la vida es solamente esto que os describía hace unos instantes, pero en la vida también hay una realidad, podríamos decirlo así, una realidad paralela que algunos autores llaman el estado de presencia, ¿no? O una realidad que podemos, mejor dicho, quizás captar desde el estado de presencia. Y en ese estado de presencia podemos alcanzar un nivel de conciencia, un nivel de percepción de la realidad que es muy distinto al que os describía anteriormente, muy, muy distinto. En ese nivel de realidad o de conciencia no existe la polaridad entre lo bueno y lo malo, la dualidad, simplemente las cosas son. Y cuando consigues estar en conexión con esa experiencia desde la presencia, donde se anula toda polaridad, toda dualidad, la sensación que te crea es de absoluta plenitud, de absoluta paz, de conexión con todo, de belleza, ¿no? Te das cuenta de que la vida está llena de belleza y la belleza se puede llegar a sentir, la puedes llegar a vibrar, ¿no? La puedes llegar a experimentar a un nivel profundo y al mismo tiempo embriagador. Esta sensación la hemos tenido todos en algún momento en la vida. Quizás observando un paisaje que nos deja atónito, ¿no? Y nos sumerge en ese instante, en ese ahora. Quizás con el nacimiento de nuestro hijo, al ver sus manitas por primera vez, o al tener en nuestros brazos a ese pequeño ser que es fruto de un milagro que nos cuesta comprender. Todos hemos tenido momentos, instantes en la presencia o experiencias que catalogamos como extraordinarias, difíciles de comprender, pero que en realidad forman parte de nuestra naturaleza. En realidad no son cosas que deberíamos de catalogar como extrañas. Es importante y urgente que empecemos a comprender que nuestra naturaleza es dual
y nuestra realidad es dual. Y es urgente y es importante porque esa dualidad nos permite ir a la experiencia de la presencia, de la conexión con el todo, de la plenitud, y desde ahí llegar a niveles de vibración muy altos que van a facilitar que nuestra experiencia en el ego sea muchísimo más liviana. Es importante que podamos equilibrar estas dos dimensiones que ya existen en nosotros y para nosotros y que son accesibles para todos, porque es urgente que se equilibren estos niveles de realidad. Es importante que dejemos de generar más dolor, más sufrimiento, que es lo que hacemos constantemente desde el ego, desde el mundo del ego, porque es un mundo desde el cual reaccionamos constantemente desde nuestras experiencias pasadas. Bien, cuanto más consigamos estar en la experiencia de la presencia, en la experiencia de la esencia, mayor equilibrio para nosotros mismos, mayor equilibrio en nuestras vidas, los cambios simplemente van a suceder. Esto no es marketing del Reiki ni de la esencia, es simplemente las cosas son muchísimo más fáciles. Lo que buscas te encuentra y os invito a que lo podáis ir corroborando a medida que vayáis teniendo experiencias, porque no hay nada más convincente que tu propia experiencia para seguir un determinado camino. Yo llevo unos años en este camino y bien, me han ocurrido cosas que son difíciles de explicar y no dejo de sorprenderme. Pienso que es un camino que en realidad ha empezado en mí hace relativamente poco tiempo, pero puedo acumular la experiencia suficiente para comprender de lo que os estoy hablando y a lo que os estoy invitando a acceder a través del Reiki y de otras disciplinas que podéis encontrar en el camino. El Reiki es una grandísima herramienta de transformación personal que es importante aprender a canalizar desde este plano de la esencia que os digo. Nos va a obligar a ir en busca inconscientemente de esa otra dimensión que ya existe en nosotros, porque es desde ahí donde vamos a poder conectar con esa energía Reiki y vamos a poder empezar a trabajar con ella al servicio de nuestra autorregulación física, emocional, mental y energética. Bien, espero y deseo que haya quedado clara un poco esta introducción de nuestra dualidad. Me parece esencial para poder comprender todo lo que sucede incluso en una sesión de Reiki, porque suceden cosas y si estamos abiertos lo vamos a poder ir experimentando. Y os voy a hacer una breve introducción de un poquito de la historia del Reiki con el que vamos a trabajar, que es el Reiki Usui en este caso. Podréis evidenciar que hay muchas disciplinas distintas del Reiki. Al final, Reiki como palabra sánscrita, vamos a decir así, significa energía vital, energía universal. Entonces hay muchas maneras de trabajar con la energía vital, con la energía universal, y cada maestro diseñó o canalizó, mejor dicho, su propio sistema para poder trabajar con ella. Entonces eso dio lugar a que existan pues desde el Reiki Usui hasta el Reiki Karuna o Kuna egipcio, todo en función de quién canalizó la técnica y cómo para poder trabajar al servicio, o mejor dicho, para poner al servicio la energía vital de nuestra transformación personal. El Reiki Usui es uno de los que están más universalizados y extendidos en el planeta en la actualidad. Es una manera sencilla y potente de empezar a trabajar con esa energía vital, con esa energía universal que lo envuelve todo. Y bueno, os voy a explicar brevemente un poco cómo fue la historia, ¿no? de este señor y cómo llegó a esto. Antes, aclarar qué es esto de la energía vital, la energía universal, ¿no? Porque puede sonar un poco extraño. Todo absolutamente en el mundo tiene su campo energético, muy importante que comprendamos esto. Todo tiene su campo de frecuencia, su vibración, para que podamos ver un color, para que podamos ver el color azul. Ese color azul tiene
una vibración, una frecuencia. Entonces es importante partir de la base de que todo tiene un campo de frecuencia y es medible. La energía vital sería aquella energía que impulsa la vida, esa energía que facilita que una semilla en contacto con la tierra, con el agua, inicie su proceso de transformación y se convierta en una hermosa planta, un hermoso árbol. Es la energía que cataliza los procesos vitales. Podríamos decir que es la fuente desde la cual todo hace su ciclo en la vida. A mí me gusta pensar, cuando pienso en el concepto de Reiki, que para la mente es complejo de asumir, ¿no? Esta maravillosa imagen del sistema solar, todos los planetas levitando, vamos a decirlo así. Obviamente hay su sistema, ¿no? Levitando en un orden, a una velocidad constante, en una exquisita constelación de planetas, donde cada uno desde su frecuencia aporta, ¿no?, a ese sistema unas energías, unas informaciones y facilita que todo esté en armonía y en equilibrio. ¿Qué o quién mueve eso? Es lo que podríamos decir que es el Reiki, ¿no? Es esa energía que está detrás de cualquier proceso vital y de este maravilloso milagro que es la vida con todo, ¿no? Bien, en Reiki vamos a aprender a trabajar, a sentir esta energía, a trabajarla, a canalizarla y a ponerla al servicio de la autorregulación, como os decía, física, mental, emocional y energética. Bien, Mikao Usui, que es el señor que canalizó el método del Reiki Usui, es un señor japonés, igual ya lo habréis intuido, de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Hay que ponerse en el contexto de Japón. Japón tiene dos religiones mayoritarias, el Shinto y el budismo. En ese contexto, para ellos, desde las creencias que rigen ambas tradiciones, el tema de la energía es algo que lo tienen súper asumido, que existe y que es, ¿no? Igual que nosotros aquí, pues tenemos la teoría de un creador, desde la religión católica más extendida, que tiene una influencia cultural, pues allí pues las religiones mayoritarias también tienen una influencia cultural y tienen como mucho más introducida la idea de que todo tiene un campo energético. Y este señor, que es una persona que estudió historia, medicina, filosofía, era un gran buscador, una persona inquieta. Una de las cosas que le inquietaba a Mikao Usui era que la sanación fuera tan intrusiva, que la medicina de su tiempo, todavía también en la actualidad, es como muy, muy, muy intrusiva, ¿no? Y él deseaba, anhelaba encontrar un método de sanación que fuera muchísimo más ligero. Y ahí es donde, en un retiro espiritual, él, que era budista, y el budismo pues implica la práctica diaria de meditación, de respiración, en un retiro donde estaba meditando, en un momento de conexión con su esencia, desde la presencia, porque es donde ocurren esos pequeños grandes milagros de iluminación que facilitan las grandes transformaciones del mundo. Por eso es tan importante y tan urgente que en el momento que vivamos haya el mayor número de personas que comprendan que existe esta dimensión y vayan a trabajarla. Pues bien, en un momento de iluminación, podríamos decirlo así, de máxima presencia y conexión con esa dimensión de la esencia, con esa dimensión del todo, del aquí y el ahora, tuvo esa información de cómo tenía que trabajar, ¿vale? Canalizó toda esa información de cómo tenía que trabajar para facilitar un método de sanación que no fuera intrusivo. Tuvo esa gran catarsis y a partir de ahí, pues al cabo de unos años,
Empezó con la primera escuela de Reiki después de ordenar todo el sistema y de hacer incluso algunas comprobaciones y experimentar. Finalmente creó la primera escuela y bueno, al principio el Reiki lo facilitaban a los alumnos de una manera oral y iban explorando cuáles eran las reacciones y había personas, alumnos, ¿no?, que tenían reacciones muy desproporcionadas, tenían crisis de crecimiento personal muy potentes y esto llevó a Mikao Usui a dividir la formación en 3 niveles y una maestría. Y entre nivel y nivel tenía que pasar como mínimo 21 días para que la persona pudiera asimilar toda la información y todo el choque energético que había supuesto el entrar en contacto con este método. Bien, si hay alguna cosa que en la historia no es fidedigna, son cosas que pasan, ¿no? Las historias se cuentan y quizás algún detalle no es fiel a lo que realmente sucedió, pero así lo recogí yo y tiene bastante sentido. Y de hecho es una manera de explicar, ¿no?, cómo surgieron los 3 niveles y la maestría y por qué se guardan esos 21 días entre nivel y nivel como mínimo para poder integrar toda la información y todo el movimiento energético y por ende emocional, mental y físico que supone una iniciación a cualquiera de los niveles. Cada uno de los niveles recibió o fue bautizado con una etiqueta, vamos a decirlo así. El primer nivel es el nivel del despertar. El segundo nivel es el nivel de la transformación. El tercer nivel es el nivel de la realización. Y finalmente tenemos la maestría. La maestría es un nivel destinado a todos aquellos que quieran seguir siendo precursores de esta maravillosa disciplina hacia otras personas, ¿no? Entonces, no solamente implica nuevas herramientas de sanación y canalización, sino que además pues hay todo un trabajo pedagógico, ¿no?, para facilitar a los alumnos que se inician a la maestría a que puedan divulgar la herramienta de una manera lo más fidedigna, respetuosa y comprometida posible. Bien, en el primer nivel de Reiki es un despertar a que hay algo más, a que existe algo más y que podemos sentirlo, podemos trabajar con ello y podemos facilitar que se ponga al servicio de nuestra vida y del cambio al que todos internamente en algún momento aspiramos. Mikao Usui, quizás añadir, ¿no?, que era un señor pues casado, con hijos, no era un... no os imaginéis una persona especialmente especial, vamos a decirlo así, ¿no? Realmente era un hombre con sus inquietudes, con su búsqueda, pero un hombre normal que tenía esta aspiración y que tuvo el poder de canalizar, ¿no?, esta maravillosa herramienta. Pero a veces tenemos la idea de que las personas, ¿no?, que llegan a puntos así, pues son personas especiales, ¿no? Y no podríamos ser tú y yo mañana, porque en un momento determinado pues nos toca ese papel o está dentro de nuestro destino, nuestro proceso. Al final, agradecerle a él esta aportación al mundo y esta apertura y entender que bueno, que todos tenemos esa capacidad de poder ir al encuentro de nuestra esencia, en este caso a través del Reiki. Bien, cosas importantes que nos cuenta Mikao Usui. Mikao Usui entiende el Reiki como más que como una técnica, como una manera de vivir. Él, cuando empieza a desgranar un poco cómo va a trabajar y recibe toda esa información, claro, entra un poco a debate con lo que es la coherencia. Si trabajamos a nivel energético, debemos cuidar nuestro campo energético. Entonces, él decreta 5 principios que introducimos siempre en el primer nivel de Reiki, que son los siguientes. Nos dice: solo por hoy, aquí y ahora,
Solo por hoy ya podríamos aplicarlo como un principio, ¿no? Porque es una invitación a estar aquí y ahora. Entonces, solo por hoy, aquí y ahora, no te enojes, no te preocupes, sé agradecido, trabaja duro sobre ti mismo. Y aquí algunas líneas también añaden, trabaja duro y honradamente también en tu puesto de trabajo, porque se entiende que es la manera en la que contribuyes a la sociedad, entre otras cosas. Y sé amable o bondadoso con todos los seres vivos. Vamos a explicar un poco los 5 principios, muy importantes y muy interesantes para que podamos entender. Solo por hoy, aquí y ahora, es una invitación a estar presente, a estar en la presencia. Hay una diferencia, desde mi punto de vista, entre estar presente y estar en la presencia. Tú puedes estar presente y estar pensando en otras cosas, y estar pensando en lo que vas a hacer mañana, en lo que te pasó con la amiga, en otras cosas en tu mente, perdido, con lo cual estarías físicamente presente, pero bastante ausente. También puedes estar presente sin más, ¿vale? Más o menos con los sentidos poco conectados, ¿no? Podríamos decir, estás ahí presente, pero bien, simplemente en un estado de observación. Y el estado de la presencia tiene una diferencia, que es un estado de conexión con el ahora, con lo que está sucediendo en el momento. Uno puede estar presente en un paisaje o estar sintiendo el paisaje, su belleza, los sonidos, con los sentidos expandidos en conexión con el campo vibracional de ese paisaje o de un animal o de una planta o de un ser humano. Estar en presencia es un estado de empatía que va más allá de la empatía mental, de comprender desde tus zapatos cómo puede estarse sintiendo el otro, ¿no? Es un estado de conexión directamente con el estado del otro, con el estado de lo que está fuera de ti. Con lo cual tienes como una migración de tu campo energético al campo energético del otro, y es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Obviamente, si nos conectamos directamente a la fuente, que es lo que vamos a hacer a través del Reiki, totalmente transformadora, ¿no? Conectarse al campo vibracional de alguien que está sufriendo, por ejemplo, es sentir en ti su dolor tal y como la otra persona lo está sintiendo en ese momento. Bien, quería aclarar esto de la presencia, porque como veis podéis tener diferentes estados de presencia. No te enojes. El enojo, la ira, la rabia, el enfado es un estado de no aceptación del ahora. Es un estado de dolor, de enfado, de impotencia, de frustración con el ahora. Es un estado de lucha y por lo tanto es un estado de baja vibración, con lo cual no nos ayuda a estar en presencia, y además baja muchísimo nuestra vibración, con lo cual no nos va a facilitar que podamos estar en conexión con el ahora, ni con la fuente, ni con la energía de una vibración más alta. La preocupación tiene su base en el miedo. El miedo es un estado de conciencia de baja vibración, es un estado de conciencia que pertenece al mundo del ego, que está totalmente condicionado por tus experiencias pasadas, experiencias traumáticas, difíciles, en las que quedaste atrapado y que no te permitieron vivir con serenidad el momento, ¿no? Entonces la preocupación es un estado de baja frecuencia que nos aleja de esa fuente, que nos aleja de ese nivel de vibración alto, con lo cual pues obviamente somos humanos, nos vamos a enfadar, nos vamos a preocupar, pero tenemos que intentar estar ahí el menor tiempo posible. Sé agradecido. Si el enojo y la preocupación son estados de conciencia de baja vibración, la gratitud es un estado de alta vibración, y esto facilita el estar en armonía, en conexión con esa esencia, con ese estado,
y facilita que nuestro campo vibracional se mantenga elevado. Trabaja duro sobre ti mismo. Esto es un precepto que nos habla de conócete, entiende cómo es ese personaje, ese ego que has creado, porque cuanto más lo entiendas, más lo conozcas y mejor vas a saber gestionarlo, porque te vas a poder anticipar a sus reacciones. Es un personaje que has creado que tiene unas características y que tiene unas inercias que tienes que conocer muy bien para aprender a gestionar y aprender a manejar adecuadamente para que no te atrape. No vaya a ser que te identifiques demasiado con esa experiencia difícil, compleja, con eso que te está ocurriendo y te atrapes tanto ahí que te olvides que existe otra dimensión con la que puedes equilibrar ese estado y con la que muy probablemente todo eso que estás viviendo va a perder fuerza e incluso sentido para ti. Cuando te sobreidentificas demasiado con algo que te está ocurriendo, que es difícil o doloroso, esto te atrapa, te asfixia, te secuestra absolutamente. Yo antes utilizaba mucho la expresión de secuestro emocional, ¿no? Igual te levantabas una mañana y la tenías gris y era una sensación de que era muy difícil desapegarse de ese gris, ¿no? Era como que si todo lo invadía y era como un secuestro absoluto de ese estado energético, emocional, de esa frecuencia, ¿no? Entonces, cuando uno baja muchísimo la vibración, puede tener esta sensación de que por sí solo no puede salir de ahí. Siempre se puede, ¿eh? Pero cuanto más trabajéis con niveles de vibración elevados y altos, más fácil os va a ser no entrar en esos estados, y cuando entréis vais a poder salir muy fácilmente o mucho más fácilmente que en otras ocasiones. Sea amable y bondadoso con todos los seres vivos. La amabilidad, la bondad, es una manera de compartir una vibración alta con el mundo, de facilitar que tu vibración alta contagie a otro en una vibración alta. Por ejemplo, si tú llegas a un sitio y sonríes, o a una persona la miras, una persona que va pues igual cabizbaja, pensando en sus cosas o mirando el móvil, ¿no? Y de repente te cruzas una mirada y le sonríes, verás que hay un cambio en esa persona, ¿vale? Si lo saludas con alegría, si te agachas para recoger algo que ha caído al suelo y que simplemente te muestras amable y lo vas a acompañar, o tienes simplemente una muestra de gratitud con alguien, ¿no? Todo lo que podamos aportar, esas pequeñas grandes cosas, esos pequeños grandes gestos en el día a día, facilitan que la gente reaccione con un input positivo, y ahí estamos creando una frecuencia alta. Ya no solamente con nosotros mismos, sino también con una tercera persona. Todo en el mundo energético va sobre vibración alta o vibración densa. La vibración densa es la vibración característica del dolor físico, emocional, mental, del miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la preocupación, la ira, el enfado, el rencor. Todas estas emociones tan humanas, ¿vale? Pero tan densas, ¿no? Que nos atrapan tanto en nuestra vida egoica. Bien, estos son los preceptos de los 5 principios del Reiki. Os recomiendo recitarlos todos los días, por las mañanas, por las noches, o colocarlos en un sitio que sea visible para vosotros, para que los tengáis muy presentes y podáis eso, ¿no? Ir a buscarlos cuando os perdáis demasiado en el mundo del ego. Y por último, a nivel del primer nivel de Reiki, vamos a hablar sobre los chakras, ¿vale? Al final, ¿qué es esto de los chakras? ¿Cómo funciona? ¿Qué emociones los bloquean? Muy importante. Nuestro sistema energético está organizado de una manera muy práctica y funcional. Existe un orden, absolutamente, en cómo esta energía fluye y en cómo funciona. Igual que tenemos un sistema circulatorio para la sangre, existe un sistema circulatorio de la energía.
Esto la medicina tradicional china, por ejemplo, y seguro que otras tradiciones lo han trabajado muchísimo, es la que me viene a la cabeza ahora, ¿no? La medicina china. La acupuntura, por ejemplo, tiene mapas súper detallados de cómo la energía fluye a través de los meridianos, a través de chakras primarios, secundarios. Está todo súper estudiado y tiene una circulación muy concreta de la energía. Para hacer esta primera introducción al primer nivel de Reiki, vamos a hablar sobre los 7 chakras principales. Seguro que habéis escuchado hablar de ellos en algún momento, y si no, pues seguro que habéis visto pulseritas, collares con los 7 colores de los chakras. Bueno, tiene una estética muy bonita, ciertamente. A nivel de las figuras que lo representan, ¿no? O con las que las hemos representado sánscritamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los chakras, cómo funcionan y cómo vamos a trabajarlos. Al final, lo que vamos a hacer a través del Reiki es canalizar esa energía vital, esa energía universal, y llevarla a cada uno de esos 7 chakras para irlos reequilibrando. Esto nos va a permitir 2 cosas. En primer lugar, tomar conciencia de la existencia de esos centros energéticos en nosotros. Nos va a permitir regularlos y sentirlos también, ¿no? Es decir, wow, no sabía que tenía un plexo solar, por ejemplo, y voy a aprender a sentir mi plexo solar y a irlo regulando a través de esta herramienta. Por eso llevo esta introducción al Reiki, pero en realidad el Reiki es muy experiencial. Es muy importante la práctica con perseverancia, ¿vale? Hay que practicar diariamente, porque además tenemos una cultura muy cortoplacista, todo lo queremos para antes de ayer. La gente quiere sanarse con una sesión de Reiki y esto es obviamente imposible. Puedes sanar algunas cosas, claro que sí, pero yo siempre invito a que si el Reiki llega a tu vida, lo has probado, has hecho alguna sesión y te ha ido bien, apréndelo, aprende a canalizarlo y es una herramienta para ti, para todos los días, para autorregularte, escucharte, reequilibrarte y ir sanando todas las cosas que van saliendo en nuestro día a día, ¿no? Para no perder perspectiva. Entonces siempre práctica con perseverancia y compromiso, ¿no? Compromiso con nuestro crecimiento personal, compromiso con nuestro deseo de vivir una vida plena, de vivir una vida satisfactoria y de vivir una vida que realmente sea la vida que queremos vivir, porque eso está al alcance de nuestra mano, de verdad, te lo digo de corazón. Pero es importante abrirse a la existencia de esta otra dimensión de la que os hablaba al principio y empezar a trabajar con ella, porque si no, no vamos a poder ir a ese nivel de transformación. Desde la mente los milagros ocurren, te iba a decir, no ocurren nunca en realidad. Los milagros siempre vienen desde ese otro lado. Bien, vamos a hablar de los chakras. 7 chakras. Chakra en sánscrito significa rueda que gira. Imaginaros el efecto de una pajita cuando bebemos una bebida con pajita, ¿no? Que succionamos y el chakra sería algo así como una rueda que facilita esa misma dinámica que nosotros hacemos con la pajita, absorbe esa energía vital, esa energía universal y funciona a modo de transformador, ¿no? Y al mismo tiempo de divulgador de esa energía en una zona concreta del cuerpo. Cada chakra rige unos órganos concretos y a nivel emocional unas emociones concretas, a nivel mental unas creencias asociadas a ese nivel de conciencia. Podríamos decir que son como 7 pequeños discos duros que tenemos y cada uno maneja una serie de informaciones y trabaja sobre la frecuencia de esas informaciones que rige. Entonces tenemos el chakra base, el chakra raíz, está relacionado con nuestras raíces físicas en la tierra, con nuestros padres, por ejemplo, en nuestro país, con la tierra que nos acoge, también con nuestro instinto de supervivencia. Es el chakra que nos conecta con la vida, con la tierra, con nuestro cuerpo físico. Es como, ¡wow! Estoy aquí, estoy viviendo
esta experiencia a través de este personaje. Por eso podemos decir que el chakra base sería el chakra regido por la frase yo soy. Yo soy este cuerpo, yo dispongo de estos recursos para poder sobrevivir, ¿no? Y todo lo que rige la supervivencia lo maneja este chakra raíz. Lo bloquean los miedos más primarios, por ejemplo, el miedo a perder la vivienda, a no disponer de un trabajo que cubra mis necesidades, el miedo a la enfermedad o a perder la vida, los sentimientos de desprotección, de inseguridad, pero sobre todo relacionados con el tema físico. A veces estos miedos, bueno, a veces no, casi siempre vienen de muy atrás, en función de cómo nuestros padres, incluso nuestros abuelos hayan vivido el tema de la supervivencia. Y al final es un chakra que nos permite trabajar este sentimiento de arraigo, ¿no? De sentir que estoy aquí viviendo esta experiencia vital. Tengo ganas de levantarme cada mañana, siento amor por la vida, siento amor por mi cuerpo y le agradezco el poder estar aquí viviendo esta experiencia terrenal. Me siento arraigado a mi tierra, a mi país, a mi familia, siento que hay un lugar para mí, que mi existencia es importante. Todo esto sería lo que rige el chakra base. Cuando yo siento que todo esto es así, este chakra está funcionando en su nivel óptimo de frecuencia. Estamos facilitando, cuando nos sentimos de esta manera, que la energía que entra a través de este chakra nutra toda esa zona de manera óptima y adecuada. Entonces, aquí te preguntaría, ¿te consideras una persona con recursos para sostenerte en la vida? O por el contrario, te sientes una persona desvitalizada, que no tienes ganas de vivir. Cuando esto ocurre, cuando hay como una apatía y una desgana, es posible que nuestro chakra base esté sufriendo un bloqueo. Los chakras no se cierran, no se abren. Esto no es así. Los chakras pueden estar más o menos bloqueados y esto va a limitar la cantidad de energía que entra y la calidad de energía que entra, y obviamente eso va a afectar al conjunto de cómo vamos a estar nosotros. Al final es como un enchufe, un chakra, ¿no? Sí, que nos permite conectar con la energía, y cuando la energía que entra es la que tiene que entrar por potencia, pues podemos funcionar de una manera óptima. Pero tú imagínate que tienes un pequeño electrodoméstico y lo conectas a una fuente de energía que es inferior a lo que necesita para arrancar y notas que va a ralentí. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tenemos uno o varias chakras con bloqueos importantes, nuestra energía vital, esa sensación que tenemos de vitalidad, se va a ver mermada, se va a ver disminuida. Segundo chakra. El segundo chakra está en la zona, un dedito por debajo más o menos del ombligo, es la zona sexual, donde están nuestros órganos sexuales. Se relaciona con nuestra capacidad de sentir placer en la vida, no solamente placer sexual, sino placer de cualquier tipo a nivel físico. Nuestra capacidad para disfrutar de la comida, de las relaciones sexuales, de una experiencia agradable. Y una de las emociones que más habitualmente lo bloquea es la culpa. A veces nos sentimos culpables de ser más felices, por ejemplo, que las personas a las que amamos, y, por ejemplo, inconscientemente pues no nos permitimos disfrutar de la vida. También algunas creencias acerca de la sexualidad, de la corporalidad, pueden hacernos sentir culpables con respecto al disfrute de la misma y bloquear este chakra. En este sentido, es importante revisar, mejor dicho, los aprendizajes emocionales heredados consciente o inconscientemente de nuestro sistema familiar. Pues yo qué sé, revisar si mi madre o mi abuela pues sufrió algún tipo de abuso, por ejemplo, si tuvo dificultades para disfrutar de su sexualidad, cómo la vivió, ¿no? Si vengo de un sistema familiar donde disfrutar ha sido algo complejo, este chakra es posible que tenga dificultades para funcionar en su nivel óptimo, ¿sí? Cuando este chakra está en su nivel óptimo, fluyendo y bien, cuando está abierto en su máxima expresión, facilita
el que podamos sentir placer, no solamente sexual, sino físico, emocional, y entonces tenemos capacidad para disfrutar, ¿no? Gozar, sentir orgasmos a todos los niveles, no solamente físicos, sino emocionales, energéticos. Existen muchos tipos de orgasmo, ¿no? Y es este centro quien gestiona esa experiencia. Cuando tenemos dificultad para disfrutar, para sentir y recibir placer, cuando tenemos problemas o dificultades con la sexualidad, con la procreación, con la creatividad, es este chakra el que normalmente tiene dificultades. Bien, después por encima del ombligo tenemos el plexo solar, el tercer chakra. El tercer chakra es el chakra que rige la autoestima y la autoconfianza. Se bloquea cuando sentimos que no somos lo que queremos ser o que no tenemos recursos para cambiar, que no somos capaces, que no vamos a ser capaces de conseguir aquello que nos proponemos. Cuando tenemos dificultades con nuestra autoestima y nuestra autoconfianza, esto se ve bastante reflejado habitualmente en el tercer chakra. Cuando soy capaz de aceptarme a mí mismo con todo, cuando soy capaz de entender que tengo unos recursos y unas limitaciones, cuando soy capaz de aceptar y sentir esas potencialidades que tengo y dejarlas emerger, dejarlas brillar, cuando mi ego está bien consolidado y equilibrado, este plexo solar está en un estado óptimo. Si este centro se encuentra cerrado, pues la persona tiende a bloquear sus sentimientos, a no expresar su yo, ¿vale? Su verdadero yo. Va a tener dificultades para sentirse amado, para sentirse aceptado. Va a tener la sensación de que no es lo suficientemente válido, maravilloso para que lo amen. Puede tener sentimientos de rechazo, incluso de desinterés por su propio yo, por su propia salud, por su propio personaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando el tercer chakra está en su nivel óptimo de expresión, me voy a sentir con ganas de vivir, con mucha vitalidad, con ganas de conectar con los demás, de compartir mi yo con el mundo. Es la máxima expresión del ego, por decirlo, ¿no? Sería como el ego social, el que mostramos a la galería, al mundo, ese con el que nos relacionamos, con el que contagiamos de nuestras emociones a otras personas. Eso es lo que rige el plexo solar. Entonces, cuando está en su máxima expresión, pues nosotros también solemos estar en nuestro yo de la mejor versión, podríamos decir, ¿no? La mejor versión de nuestro yo. Después tenemos el cuarto chakra. El cuarto chakra hace referencia al corazón. El corazón es un puente, el plexo del corazón es un puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. El chakra del corazón gestiona nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Y esto del amor incondicional ya es un nivel de frecuencia muy asociado a esa dimensión de la esencia de lo que os hablaba anteriormente. Es como un puente para poder llegar a ese nuevo estadio de vibración. Cuando tenemos la capacidad de amarnos con todo, de aceptarnos con todo, de amar con el corazón abierto desde la presencia, este chakra está en su máxima expresión. Obviamente, que más que menos ha tenido experiencias dolorosas con el amor desde la tierna infancia, empezando por los padres, por los hermanos, por la familia, ¿no? Hemos sufrido en algún momento rechazo o pérdidas importantes y esto puede estar bloqueando este chakra. Entonces es importante revisar nuestra capacidad de abrir nuestro corazón al amor incondicional, a la aceptación incondicional de todos con todo, de yo mismo con todo, de las experiencias con todo, de la vida y la muerte. Cuando este chakra está muy bloqueado, el chakra del corazón, tenemos sentimientos de soledad, de desolación, de desconexión, porque al final nuestra esencia es amor.
Entonces, cuando no nos permitimos sentir ese amor porque es demasiado doloroso, cuando hemos entregado muchísimo amor y no hemos sentido que este ha sido correspondido, cuando hemos perdido a la persona que tanto habíamos amado, a veces este corazón se desconecta para evitar sentir esa experiencia dolorosa. Es importante trabajarse para poder ir en la línea de la aceptación incondicional de todo y de todos tal y como son. Esa es la clave de la transformación humana en este momento evolutivo de la historia. Justo en este chakra está la clave. Por eso veréis que muchas de las meditaciones también que tengo en el canal tienen que ver con él, ¿no? Con este chakra. Con el chakra del corazón, con la experiencia del amor incondicional, que es la energía que facilita que este chakra funcione en su frecuencia óptima. Y a partir de este cuarto chakra tenemos 3 chakras superiores. Casi podríamos decir, ¿no?, que tenemos esas 2 dimensiones también dibujadas en el cuerpo. Es como si primero, segundo y tercer chakra fueran los niveles de conciencia del ego, de la experiencia del ego, los asuntos de supervivencia, los asuntos del placer, la procreación y el yo. Después tenemos el cuarto chakra, que es ese puente entre la dimensión del ego y la dimensión de la esencia. Y ahora tenemos 3 chakras que pertenecen a ese mundo de la esencia. Y vamos a ir desgranando en qué consisten, ¿sí? El chakra de la garganta es un chakra que rige la expresión de uno mismo en la tierra. Pero ya no solamente no la expresión del yo. La expresión del yo es la expresión que rige el plexo solar. Es la expresión de mi esencia. Cuando yo estoy manifestando mi vocación, cuando yo estoy alineado con mi proyecto vital, cuando yo estoy sintiendo que realmente estoy donde tengo que estar y estoy haciendo lo que tengo que hacer, este chakra está en su expresión óptima. Muchas veces nos autoengañamos y decimos, no, yo es que en realidad no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, en realidad, este no es mi camino. Nos autoengañamos constantemente, no, si yo ya soy feliz así, si en realidad no está tan mal. Entonces, una de las emociones, una de las acciones que bloquea este chakra es la mentira. Tanto la que decimos a los demás como sobre todo la que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nos autoengañamos y no queremos ver que la realidad que estamos viviendo no es en realidad lo que nosotros queremos vivir. Y este es el gran tema del chakra de la garganta. Sí que a niveles, a diferentes niveles, podríamos decir que este chakra también lo bloquea el que no podamos expresar lo que realmente sentimos, ¿no? Lo que realmente deseamos expresar a niveles de nuestro día a día. En el mundo egoico, pues por ejemplo, si yo tengo un conflicto con un compañero, ¿no?, y me callo porque en realidad pues lo quiero, pero es que le diría unas cuantas cosas, pues es posible que me acabe quedando afónico porque no estoy expresando lo que yo estoy sintiendo realmente. Entonces, en el plano del ego sí que podemos encontrar dificultades en este sentido, pero al final tiene que ver otra vez con la expresión de mi esencia, ¿no? Estoy siendo fiel a lo que siento, estoy escuchando lo que siento, lo estoy atendiendo. Muchas veces, incluso en una experiencia como la que os he puesto en el ejemplo, negamos, ¿no? No, si en realidad no estoy tan enfadado, no. No, pero si conectas un poquito para adentro, está enfadadísimo, ¿no? Un poco, ¿no? Hay gente que niega constantemente estas cosas. Yo lo veo en terapia cada día, ¿no? Gente que tú cuando te conectas a su campo y dices, ¡buah!, tiene un enfado molocotudo con su madre. Y te dicen, no, con mi madre, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero no, que hay un alto engaño y esto va a bloquear tu garganta. Entonces tiene que ver con esta dimensión, ¿no?, con la expresión de mi esencia, de lo que yo vengo a aportar al mundo, de lo que yo vengo a sumar al mundo. Muy, muy importante. Más cosas. El sexto chakra. Estaba mirando que no me dejase nada así que pueda ser interesante. Del quinto al sexto. Sexto chakra es el chakra del asna, el tercer ojo.
Bien, este chakra es el chakra de la proyección. Es el chakra que me permite... Es como, yo le llamo el chakra de los bocetos, ¿no? Cuando tú tienes una idea, pues haces un boceto y empiezas a darle forma a esa idea. Entonces, este chakra es el que nos permite dirigir la energía a través de una intención a un objetivo, ¿sí? Casi nada, ¿eh? Muchas veces se bloquea porque, por ejemplo, nuestras expectativas no quedan satisfechas. Tenemos una idea y entonces pues resulta que la vida pues tenía otros planes para nosotros y esa idea se trunca y ahí podemos tener un bloqueo en el asna y tener realmente como no un fuerte dolor de cabeza, sino un fuerte dolor en el asna que justo está situado en la zona del tercer ojo, ¿sí? Bien, cuando el sexto chakra está funcionando de una manera óptima, tenemos entendimiento y una alta capacidad para visualizar proyectos, entender conceptos mentales y ver más allá de las cosas, ¿vale? Si lo potenciamos, podemos llegar a percibir cosas que quizás a otros niveles se nos escaparían, ¿no? Es el centro de la voluntad ejecutiva. Entonces, cuando yo tengo una idea y la quiero materializar en el mundo físico, necesito utilizar este chakra para materializar esa idea. Bien, obviamente, como podréis ir intuyendo, todos estos chakras están relacionados y muchas veces, como cualquier otro sistema, unos impiden a los otros que la energía fluya y las cosas se materialicen, por ejemplo, como estaba comentando ahora, de una manera fácil. Si yo quiero materializar algo y tengo conflicto con ese proyecto, ¿no? Quiero materializar una empresa, por ejemplo, ¿no? Y tengo que comprender, mejor dicho, que todos los chakras están involucrados en la materialización de esa empresa. Entonces ahí tendré que revisar mi chakra base si tiene un conflicto con el dinero, con el trabajo, con mi sentimiento de merecerme tener un nivel de vida material X. Tengo que revisar el segundo chakra, si yo tengo asociado empresa y trabajo con placer o si tengo relacionado empresa y trabajo con sufrimiento, con pasarlo mal, porque ahí puedo entrar en bloqueo cuando ponga esta información en mi campo energético, ¿no? Cuando me sintonice con esta idea de crear una empresa. Tengo que revisar mi tercer chakra, a ver si yo veo que mi personaje encaja en esa empresa, si yo me veo haciendo ese papel, si me veo llevando ese negocio, ¿no? Si realmente me veo como empresario o no, si yo creo que soy capaz o no de materializar ese papel, ese personaje. Voy a tener que revisar mi corazón, si realmente me amo lo suficiente para darme el permiso de materializar eso, si realmente eso es lo que yo deseo. Tendríamos que ir a la garganta, ¿no? Realmente eso es lo que tú deseas expresar, lo haces porque es realmente tu proyecto, es tu idea, o quizás te estás autoengañando y lo que quieres es materializar la empresa de tu padre, la que nunca pudo llegar a hacer y la quieres hacer tú. Entonces, en cualquier aspecto de nuestra vida, los 7 chakras manejan informaciones relativas a ese aspecto de nuestra vida. Entonces es muy, muy, muy importante que entendamos esto y que vayamos revisando y reequilibrando todos los chakras siempre que queramos trabajar un aspecto concreto de nuestra vida. Y el asna, que es el que me permite materializar en el mundo físico ese anhelo, ese deseo, va a ir estando más o menos potenciado en base a lo que ocurra en los chakras inferiores, ¿sí? Y después tenemos el corona, el séptimo chakra, el chakra de la corona. Nos va a permitir conectar con la fuente directamente. Ya estamos todos conectados con la fuente, con la energía vital, universal. Lo que hacemos con el Reiki es potenciar que baje mayor afluencia de energía. Y además, a través de los símbolos que se trabaja en el Reiki, que podamos ir poniéndole un matiz a esa energía para que vaya trabajando sobre aspectos concretos y podamos ir haciendo reajustes necesarios para reequilibrar nuestro campo energético y emocional. Cuando el chakra corona está en su máximo esplendor, la persona experimenta una espiritualidad
con forma, ¿no? Muy personal, muy exclusiva, se siente conectado a algo más grande, algo que no sabe definir, pero que le da sentido y plenitud a su vida. En cambio, cuando este chakra está bloqueado por alguna información, por alguna creencia, pues la persona no se siente conectado al mundo espiritual, no tiene esta inquietud, por decirlo de alguna manera, es como si eso no existiese, ¿no? Y ahí pues es posible que haya bloqueos respecto a lo que es el mundo espiritual, a lo que es la espiritualidad, a lo que es estar conectado a algo más grande, a la idea de que existe algo más, ¿no? Porque como todo esto ha estado tan machacado a lo largo de la historia, se ha perdido tanto la verdadera esencia de lo que se ha intentado explicar a través de las religiones, por ejemplo, que han sido muchas de ellas las que han condicionado más todo esto que estamos explicando, pues es fácil que muchas personas puedan tener bloqueos en el séptimo chakra. Bien, estos son los 7 chakras, que vamos a trabajar en el Reiki Usui. Los vamos a trabajar de diferentes maneras. En el primer nivel vamos a aprender a hacer autotratamiento, vamos a canalizar la energía y vamos a ir reequilibrando cada uno de los chakras, cada uno de estos centros de energía con esa fuente para que reciba más afluencia de la misma. Y cuando ponemos más volumen, más cantidad de energía, ¿qué es lo que ocurre? Que los bloqueos directamente van saliendo, ¿no? Como cuando ponemos más caudal en un río y el río consigue arrastrar de una manera más contundente los posibles obstáculos, las ramitas, las piedras, ¿no? Hay un movimiento mayor y entonces cuando ponemos más volumen de energía, que es lo que vamos a hacer a través del Reiki, todo ese caudal energético se amplía y por lo tanto esos bloqueos que hay ahí empiezan una transformación o simplemente caen, ¿sí? Las transformaciones que ocurren a través del Reiki son siempre, desde mi experiencia, llevo muchos años, muy amables, muy amorosas. No son catarsis de transformación personal donde la persona lo pasa mal, sino todo lo contrario. Son amables, son amorosas, de repente hay comprensiones sin más, profundas, cálidas. Esa sería un poco la idea del Reiki, ¿no? Es completamente seguro trabajar con esta herramienta. Te va a acompañar hasta donde estés preparado, no más. Y además de una manera muy cálida, muy amorosa. Bien, con esta introducción espero que tengas un poco la información suficiente para animarte a empezar este primer nivel. Y cualquier cosa, pues quedo a tu entera disposición para que puedas hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta que tú desees. Muchas gracias, un abrazo.